pregunta, porque hay que tener clara la expectativa y la utilidad de las distintas herramientas que uno utiliza en una movilización. Primero, dejar en claro que en la Chile fue totalmente mayoritaria la postura de que la salida política de este conflicto en ningún caso debería reducirse a una mesa de negociación, sino que había que trabajar por la generación de instancias más participativas, abiertas, en la que la propia ciudadanía se involucrara para dar una resolución a este conflicto, ¿ya? Eso lamentablemente tampoco se pudo traducir en una estrategia muy concreta, ¿ya? Hubo mucha resistencia también a la propuesta que levantamos muchos sectores y muchos centros de estudiantes y muchos estudiantes de la Universidad de Chile de llevar a exigir un plebiscito para resolver los grandes incendios que había entre el pueblo de Chile y este gobierno minoritario. Esa tesis jamás se pudo traducir en la voluntad política de la producción de la federación y obtuvo en el CONFEX también que un espacio, o sea, la estrategia de movimiento se define en el CONFEX, no lo define cada federación por aisladamente. No obtuvo también todo el apoyo que nos habría gustado que se consiga. Yo creo que la situación que enfrenta actualmente el movimiento sería cualitativamente distinta si nosotros hubiéramos levantado una bandera fundamental, eso hace unos meses, ¿ya? Eso habría dado cuenta de que este movimiento tiene una perspectiva política que entiende que el problema no está solamente en la discusión técnica sobre la educación, sino que el problema está en el tipo de democracia que tenemos, ¿ya? Porque, o sea, esta movilización con muchas otras ha demostrado que hay aspiraciones sociales que son mayoritarias y que chocan también con una institucionalidad que les impide concretarse, ¿ya? Yo creo que habría sido muy distinto el escenario si nosotros hubiéramos levantado esa bandera. Eso no sucedió y tú, como estudiante movilizado y nosotros como dirigentes tenemos que estar preparados para incidir en todos los escenarios que se generen, nos guste o no nos guste, se haya definido por iniciativa nuestra o por iniciativa de la contraparte del enemigo o también de tus pares. Tienes que estar preparado para actuar en todos los escenarios. Y yo lo que creo, sinceramente, que esto tiene que ser una discusión bien franca, es que de todas formas, en cualquier situación era necesaria una instancia de negociación directa con el Ejecutivo, era necesaria, pero no como la instancia que iba a dar una salida política, que iba a ser el espacio donde se resolviera este conflicto. Yo creo que todavía estamos en la oportunidad de que no lo sea. Porque en cualquier conflicto en el que hay dos partes que pretenden algo, siempre tiene que mediar, y sobre todo cuando la otra parte es el Estado de Chile, siempre tiene que mediar entre la fuerza que cada sector despliega algún sometimiento a conflicto, ¿ya? Y que eso se traduzca en cambios concretos. Y eso, para eso tiene que mediar algo entre medio. Y eso son físicamente, o sea, la contraparte tiene que decirle a la otra que es lo que quiere, ¿ya? Y someter y poner sobre la mesa la fuerza que tiene, ¿ya? La plata que tiene en términos de fuerza, ¿ya? Y eso es generar cambio. Entonces yo creo que hay que entender que hay dos dimensiones que son interdependientes. Una es la obtención de cambios concretos en lo inmediato, en la línea de nuestro territorio, en lo inmediato. Y eso no desplazarlo para un futuro ideal cuando seamos gobierno, porque para conseguirlo tenemos que construir una fuerza social con vocación política que hoy día está construyéndose, pero que no va a surgir de la noche a la mañana. Interdependiente la consecución de cambios concretos en lo inmediato con la construcción de esa fuerza social. Yo creo que no podemos perder de vista lo segundo, porque sería traicionar el potencial que tiene esta movilización, que nos enseñó, que nos ha demostrado que en Chile hay mucho desprestigio de la clase política de los partidos, pero no así de la política en sí misma, ¿ya? La gente quiere participar, eso lo demuestran todas las encuestas, incluso que hacen nuestros enemigos. Que los jóvenes hoy día la gente quiere participar, pero que no lo crea este tipo. La misma encuesta que cita el Andrés está en la Universidad del Estado arriba y abajo están los partidos políticos, ¿ya? Entonces yo creo que son cuestiones interdependientes, ¿ya? Entender que en la mesa no se van a conseguir probablemente, no por el problema sea las mesas en sí mismas, sino por la correlación de fuerzas políticas que hay. No se puede dar paso al territorio de pega paga, ¿ya? Pero sí yo creo que hoy día se ha generado una situación política y tenemos una fuerza que hace posible que consigamos cosas que antes no sabían conseguir, ¿ya? Yo creo que dejar el mejor pie a la educación pública, frenar también la agenda privatizadora neoliberal que se había instalado durante los últimos 20 años es algo que no se había conseguido en estos 20 años. Yo creo, chiquillos, que no entendamos este movimiento en parte ya ha sido muy exitoso. No estoy diciendo que con esto le damos irnos para la casa, pero tenemos que entender que vamos en muy buen pie. Hemos puesto no solamente temas sobre la mesa, sino que hemos ganado en términos de diagnóstico. Porque es muy fácil decir la educación está en crisis, pero decirlo desde la derecha para aumentar la privatización, ¿no? Aumentar la presencia del mercado. Hoy día nadie puede defender la necesidad de un mercado de la educación. Se hizo indecible esos argumentos, ¿ya? Hemos ganado posiciones. Entonces yo creo que consideramos, para cerrar esto, más como, lo he repetido harto la idea, ojalá que se entienda una imagen, ¿no? Para la gente pacifista, yo creo que conseguirlo como una guerra de trinchera, esto más que como un todo nada, más que como un mexicanazo.
Se cita mucho el caso de la UNAM, bueno, se consiguió educación en parte gratuita en la UNAM, pero la UNAM sigue acogotada por un sistema neoliberal y una universidad que se va a ir al hoyo. Al hoyo, y dijeron, ya que la gratuidad debe haber a sus chiquillos, pero no le está llegando un mejor trato del Estado a esa universidad, mucho menos, porque no se construyó una fuerza social, una vocación política que levantara un proyecto educativo que sea sostenible. Yo creo que en Chile tenemos que considerar eso, y ir como una gran trinchera, ir avanzando, cavando trincheras, ir avanzando con nuestras armas, que no son armas, son nuestros argumentos, nuestras ideas, nuestra movilización, de manera de arrinconar a los sectores que hoy día de modo irracional, ideológico, defienden una educación que está haciendo agua y un modelo político que está haciendo agua. Yo creo que combinar esas dos estrategias y no pensar y no salir a decir que después de esta mesa conseguimos todos nuestros objetivos, estamos exitosos, nos vamos para la casa, pueden con nosotros cuando seamos políticos y vayamos a tirarnos algún cargo. No. Nosotros queremos mucho más que esto y por eso vamos a seguir movilizados. Por eso las universidades van a cambiar, las universidades no van a ser las mismas después de esta movilización, en la línea de esto de llegamos para quedarnos, pero tenemos que conseguir cosas también en lo inmediato para nuestra universidad y nuestros compañeros. Para hacer un cierre y tirar las ideas, para que se termine a responder el marco de la pregunta que se contesta. Ya, la pregunta tiene que ver un poco con las consignas dominantes en este momento, que son creatividad y lucro. ¿Qué perspectivas ven en girar un poco, hacer un cambio? Bueno, yo creo que en particular esas dos, no estoy de acuerdo en particular. Y ver el pie riesgo que veo, más allá de que esté de acuerdo con el riesgo que veo, es que al quedarse con esas dos consignas no se están posicionando otros temas que tienen mucho que ver, por ejemplo, con la eliminación del CAE, que veo que se ha quedado un poco fuera del discurso y en los emplazamientos que se hace el gobierno, siendo el CAE un blanco muy fácil de ataque mediático, que básicamente asegurarle la ganancia a los bancos y traspasándole todo el resto o al beneficiario o al Estado, pero el banco va a ganar sí o sí. Entonces eso lo convierte en un blanco de ataque muy fácil, pero que no se ha aprovechado y está dentro del contexto de las demandas. Me parece algo que sí se podría lograr a el corto plazo, y así con toda una serie de otras demandas que tampoco se han posicionado. En el mismo tema de la educación escolar, también sigo considerando un error como se ha posicionado como tema principal a nivel escolar el lucro, y dejando tampoco posicionar el tema de, por ejemplo, la carrera docente, la dignificación de la carrera docente, el sueldo de los profesores y todos esos temas, me parece que sí están dentro de la agenda, pero que también se han dejado un poco fuera. ¿Qué cambios le harían? ¿O creen que está bien como está actualmente el énfasis que se están haciendo? ¿O qué cambios de énfasis le harían hacia afuera para realizar desplazamientos con el fin de poder tener mejoras sustanciales? Tal vez no la cuestión de tener el fin de lucro, pero sí mejoras sustanciales que se encuentran dentro del contexto efectivo del gran acuerdo social por la educación, que es el caso. Y la otra pregunta, ¿cómo se reconstituye la participación? Yo creo que esa, por ejemplo, hoy día tuvimos el claustro departamental de industria y éramos 20 personas. ¿Cómo hacemos que la gente no solo vaya a las marchas, sino que participe en los espacios de política estudiantil donde se toman las decisiones, de política universitaria donde se toman las decisiones, y se den cuenta que no pueden dejar que el resto esté pensando por ellos, o sea, que los que vamos a cuestión pensamos por ellos? Una cosa, las preguntas que son a nivel general las vamos a dejar para el cierre, así que allá el chico de rojo ya está. Ya. La pregunta va para atrás. Simple. ¿Creen que mejorando la equidad en el acceso mantendremos a los mejores estudiantes de la universidad, considerando que el acceso por la PSU prácticamente mide el nivel socioeconómico de las personas? A ver, cuando yo me refería al prestigio en cuanto a la equidad y al acceso a la educación superior, me refería puntualmente más allá de la PSU o cuál sea el sistema de ingreso. Me refería puntualmente, y porque podemos variar mucho. A ver, tú podéis tener un método de ranking, podéis tener propedéuticos, podéis tener PSU, pero me refiero a que siempre hay un filtro. A menos que llegara a una Argentina que por lo menos a mí no me agrada mucho. A ver, mi punto, y que era lo que me quería centrar, es con esto del paro. ¿Cuánta gente va a dejar de considerar la Universidad de Chile una opción porque esa persona quiere entrar a la universidad a estudiar efectivamente? Entonces, ¿cuánta gente estamos generando un prejuicio? ¿Cuánta gente hoy día está reacia? Y por favor hagan el ejercicio de ir a los colegios. ¿Cuánta gente se niega completamente a entrar a la Universidad de Chile
porque hoy día ve que la Universidad de Chile no puede aprender. ¿Cuántas? O sea, visto desde afuera, cerraron el primer semestre en octubre, le voy a decir que, o sea, a finales de septiembre, principio de octubre, le voy a decir que no es lo más lindo del mundo, no se ve como un desafío intelectual muy enriquecedor. Entonces, a eso me refería yo. Yo creo que sí es muy importante, por ejemplo, que se generen más métodos de acceso complementario, evidentemente. Pero a lo que apuntaba era eso. No sé si respondo a tu pregunta. ¿Alguna acotación? ¿No? Ya, escuché como de los tres como un apoyo claro a que podemos estar paralizados para siempre, y yo escuchando hace como 2 meses que este no es el momento. Como decía Andrés, probablemente se parezca mucho comprar un auto y está todo para siempre en este momento. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento? Esa es la primera pregunta. ¿Se necesita algún hito? ¿Necesitan algo? Porque yo, o sea, me imagino 2 semanas más, sentado en la mesa. No, este no es el momento, que estamos negociando en la mesa, nos bajamos y ponemos toda la fuerza para negociar en la mesa. Imagino 3 semanas más todavía en la mesa y no va a ser el momento, y no es el momento, y finalmente con ese argumento no tenemos para siempre, que es lo que sentí, que todos dijeron que estaban en contra. Otra cosa que Pancho, me gustaría dar tu contexto, creo que el gobierno tiene gran culpa de esta cuestión, creo que no tiene ni idea de movimientos sociales y por eso ha crecido tanto. Creo que si algo que hizo bien la concertación durante 20 años fue matar todos los movimientos sociales, creo que eran expertos para eso. Y nombraste, Pancho, igual un ejemplo. Hay muchos países que están mejor que Chile, siendo peor que Chile en educación. ¿Son mejores en qué? ¿Qué es bien para ti? ¿Qué se llama casar con educación? ¿Cuál es tu visión de la educación buena? Si que todos entren, que los más inteligentes vayan a la universidad, que vengan a una universidad entre las mejores 100 del mundo. ¿Cuál es como positivo? ¿Qué ves tú que es bueno en otros países? Sí, eso. No, mira, me refería sobre todo el tema de la cobertura, porque este gobierno y el gobierno de la concertación se cantaron durante mucho tiempo que esta cuadruplicación del 13% de los jóvenes en estudiar calidad del 83 al cerca del 41-42% que hay actualmente. Esa era la gran contribución y virtud del mercado de la educación. Si tú miras países que en Argentina, en Bolivia, en Costa Rica, en Venezuela tienen niveles de cobertura para los jóvenes entre 18 y 24 años similares, alrededor del 40%, ¿ya? Con estrategias distintas. ¿Ya? No con un sistema público muy bueno, también no significa que existe porque la mayoría de sus instituciones, en este caso de educación superior, sean públicas, que sean buenas. Muchas veces el Estado también tiene formas muy elegantes de abandonar las instituciones, como en Chile también. No refiere el tema de la cobertura. Pero también todos sus países y la mayoría de los países del mundo tienen también, porque yo pongo en la balanza cómo se define el voluntario de una educación buena y una mala. Una pregunta, y para eso también se puede tener calidad. Yo creo que lo que uno debería esperar de la educación es que genere espacio, ¿ya?, para la introducción de las desigualdades que se generan en sociedades capitalistas, pongámoslo, de modo clásico y directo. Las desigualdades de origen que se generan en esos sistemas, que sea un espacio para interrumpir esas desigualdades y poner en colaboración a la diversidad social que existe en el país, en pos de la construcción de un proyecto de país común. Interrumpir la desigualdad, contribuir a generar no mayor profundización de la desigualdad como se genera en el sistema chileno, sino que combatir la desigualdad en términos de, al momento de egresar de la educación. Y creo que eso lo hacen mucho mejor otros países con sistemas de educación bastante más precarios que el nuestro, ¿ya? O sea, no construyen sistemas de apartheid educativo como el chileno, ¿ya? En la educación escolar y sobre todo también en la educación superior. Entonces yo creo que hay que poner en la balanza de qué manera se contribuye a una sociedad más igualitaria en la educación. No desde el punto de vista moral de que los pobres son buenos, los ricos son malos, sino de que es fundamental, la igualdad social es necesaria y deseable, porque la desigualdad lo que significa es perder el potencial creativo de nuestra gente. O sea, cuando alguien rico con alguien pobre no pueden comunicarse, como sucede en este país, porque un joven de Vitacura con alguien de La Pintana muchas veces no pueden comunicarse, si no tienen temas en común, valores en común. Ahí lo que se está desaprovechando es la posibilidad de que en conjunto, considerando sus diferencias, sus valores distintos, sus trayectorias distintas, poner toda esa diversidad, toda esa riqueza en
común para construir un país mejor. Yo creo que es en el fondo un potencial productivo, creativo, el que se desperdicia con la desigualdad. Y otros países, o volver a la pregunta puntual, con una situación económica deplorable, contribuyen mejor que el sistema chileno a eso en particular. En realidad, antes de hacer mi pregunta, quisiera que Juan Pedro respondiera lo que preguntó usted antes, porque me interesa para poder saber qué pregunta tengo. Okay. Ya, a ver, lo que planteó André, la pregunta de André era si más allá del paro de la toma yo estaba de acuerdo con el fondo. Sí. Ya. A ver, primero yo voy a decir que para mí el paro o las tomas en verdad son accidentales, es decir que yo no estoy per se a favor o en contra. En este caso puntual sí me estoy en contra y voy a decirle por qué. Porque si tú caracterizas el fondo como generación de la mejor educación para el país, perfecto, yo estaría de acuerdo. De hecho yo creo en una mejor educación basada en la persona. Pero eso contrasta y de fondo con lo que ya se está viendo. Por ejemplo, cuando se pide creatividad, digo, pero creatividad. Quizá creo en la realidad para quienes lo necesitan, porque yo hoy día no estoy dispuesto a que el Estado empiece a financiar a los más ricos. ¿Por qué? Segundo lugar, final de lucro. En la educación superior es ley. Creo que mayor discusión en ese sentido no merece tanto tiempo. Pero, por ejemplo, en la educación secundaria, sacar el fin de lucro significaría cagarte a los más pobres. ¿Por qué? Porque un colegio que tiene fines de lucro, por ejemplo, en particular seleccionado, tendría tres opciones. Uno, mantenerse con sus múltiples otros negocios, que en verdad es un porcentaje ínfimo en los casos, y mantenerlo obviamente con sus fines de lucro. Segundo, cerrar el colegio. Y tercero, echar a los pobres, porque no puede pagar. ¿Eso tener a las personas en el centro? Yo creo que no. Tercero, el enfoque de la educación pública. Evidentemente, si yo estoy en una universidad pública, ¿cómo voy a querer que la educación pública sea mala? ¿Cachai? O sea, evidentemente quiero que sea la mejor y ojalá que sea la mejor del sistema, y eso es un ejemplo. Pero, así como por ejemplo hay que aumentar la plata, ¿cachai? Yo creo que también hay que sacar la burocracia. Y por ejemplo, cuando se dice el fortalecimiento de la educación pública, ya, ok, perfecto, la educación pública que esté bien, pero ¿por qué voy a desestimar todos los otros actores del sistema? O sea, como yo creo que en una universidad, en una educación que esté centrada en la persona, también creo que la gente tiene derecho a elegir el proyecto educativo que mejor le parezca. Y también creo que el Estado no solo tiene la opción, sino que el deber de potenciar la investigación en esos centros de conocimiento. ¿Por qué? Porque si no, tenemos una verdad de Estado que sea solo en una especie de universidad y las otras verdades, toda la gente que piensa distinto, fuera. Ya. Entonces, a favor de la segregación, tengo entendido. A favor de la segregación, porque en el momento en el que tú dejas de tener una educación unitaria, o sea, unitaria en el sentido como tal vez los radicales centrales podrían referirse, estás empezando a segregar a la gente. O sea, pero define un poco de educación unitaria para poder una educación que la idea unitaria es que nazca como un proyecto país. ¿Ya? Eso no es que unitaria. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, que todos conozcamos las realidades de todos. O sea, ya yo voy a tener un centro, digamos, de investigación arriba para los de arriba, al medio para los del medio y abajo para los de abajo. Pero hacia allá no apunta, eso es un poco, recuerdo lo que tú dijiste, pero un poco por la crítica que tengo que hacer en cuanto a qué pasa si personas no entran a la Universidad de Chile por culpa de los palos. Bueno, ¿qué estudiantes queremos como Universidad de Chile? ¿Queremos estudiantes que estén preocupados por su propio metro cuadrado? ¿O queremos estudiantes que estén preocupados por la realidad del país? Que les interese algo más allá que simplemente salir de una universidad de prestigio buena y, o sea, se considera prestigio buena para ganar más plata que si saliera de una universidad tal vez privada de Santa o tal vez de una religión. Ya también dejas de lado. Y por otro lado, o sea, eso como proceso de constitución también de la persona que sirva también al país. Y por otro lado,
no es tan simple el estar en clase y estar movilizado. Lo mismo que, o sea, rescatando un poco lo que dijo Andrés de la micropiensa, de la comisión técnica, y más allá de eso, la calidad del trabajo que queremos estar haciendo por la movilización. Y con esto también quiero analogar mis palabras que dijo un profesor de la física, en el que empezó a decir, bueno, la calidad de la universidad en Chile ha bajado, pero ¿por qué? Porque ahora las personas estamos preocupadas por terminar la carrera para pagar, o sea, por pagar, que en estudiar, en aprender y hacer realmente algo bueno. Bueno, y si es que tú estás en clases pagando 360.000 pesos mensuales, ¿no? Que yo pago a principio de año, entonces no te importa tanto. Y bueno, estás en clase teniendo que pagar. Y paralelamente te interesa estar movilizado, ¿a qué le vas a dar prioridad? A no echarte un año más teniendo que pagar 3.800.000, hoy es 3.800.000, pero en realidad el próximo año es lo más probable que sean 4. Y así, bueno, si te estás en el último año, claramente va a ser más. ¿A qué le vas a dar prioridad? O sea, en verdad aquí, ¿qué nos importa? ¿Nos importa nuestro metro cuadrado o nos importa nuestro país y la generación futura? Y una aclaración, ya se va a cerrar la ronda de preguntas, queda esas 3 palabras y nada más, así que 4, 5. Yo creo que en función del calor y del tiempo vamos a acumular todas las preguntas, vamos a extender el tiempo de cierre para que podamos salir de acá hidratados. Así que hola, Andrés, Francisco, son compañeros de partido, ¿cierto? Son compañeros de colectivo político, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, sé que el hecho que en el discurso, a pesar de que estuvieron muy de acuerdo, me llamó la atención algo. Francisco dijo que era importante que mantuviéramos el paro, porque nos estábamos subiendo a la mesa, y que el paro era la presión que nos iba a permitir lograr nuestro objetivo. Pero por otro lado, un pasaje del discurso de Andrés, mencionaste que con este gobierno no se iba a llegar a ninguna parte. Igual personalmente creo que es lo más probable. O sea, ellos ya dijeron que no están ahí con el lucro, que no quieren educación gratis, que quieren que la Chile sea de la mierda y ojalá que las universidades sean las mejores, bla bla bla. Entonces, ¿cuál es la idea de seguir en paro si sabemos que ya es muy difícil lograr los objetivos que tenemos planteados como movimiento? Yo personalmente apoyo todas las demandas estudiantiles. Y ¿cuál es la idea, sobre todo sabiendo que la escuela está dispuesta, y yo creo que a nivel universidad, el doctor Pérez lo ha dicho, la posibilidad de coordinar un segundo semestre en torno a las movilizaciones? ¿Qué hay de cierto en esa posibilidad? ¿Y qué tan avanzados están los trabajos? ¿Y por qué no empezamos a hacerlo? Mi pregunta para Francisco. En su discurso, el primer discurso mencionó un tema que me parece interesante, que es una fragmentación del movimiento debido a que hay grupos moderados y otros grupos firmes. Yo temo mucho por esto, temo porque sabemos cómo son los medios, sabemos cómo es la prensa y el gobierno, y este es un punto débil que podría atacar gravemente el movimiento, pero que sin embargo, a mi parecer, está siendo atacado desde adentro, porque han habido estudiantes que han sido vetados por pensar distinto, incluso han habido episodios en esta universidad. Y entonces, pregunto, ¿qué opinas tú de eso? ¿Sería mejor que todos remamos para los mismos lados y todos estamos de acuerdo con mejorar la educación, aunque sea tratando de mejorar primero nuestras propias diferencias? Hola, una pregunta para Francisco. Ahora que estamos a puertas de entrar en esos diálogos, me gustaría saber cuáles son los puntos mínimos para las universidades públicas. ¿Cuáles son, si existen unos pisos mínimos, digamos, de exigencias con el gobierno en relación a las universidades públicas? No sé, como quizá, o sea, porque en realidad, viendo aquí un poco la opinión de ustedes, algunos de ustedes me da la impresión de que como que ya esto es como para el futuro, quizá ahora no vamos a lograr mucho, pero esto sí es muy importante, y
Pero eso, la verdad es que si lo vemos desde ese punto de vista, si bien tienes razón, creo que sí es necesario, obviamente, aprovechar esta coyuntura, este movimiento para exigir cambios reales y estructurales. Y por eso es la pregunta que le hago a Francisco: ¿cuáles son los pisos mínimos para lograr cambios estructurales en el corto y en el mediano plazo? Hola, yo tengo dos comentarios y una pregunta. Corto la pregunta. Tú mencionaste, cuando hablaste al principio, de que cuando estamos parados molestamos a alguien, ¿cierto? Yo me pregunto, ¿a quién molestamos en realidad? O sea, yo muchas veces he visto gente, y obviamente no es la idea del movimiento así, pero que odia al gobierno porque sí, y que el enemigo del gobierno, y al final presentó todo el chico peleando. Pero en realidad yo pienso, todo este mundo en Piñera va a terminar su cargo, quizás no va a hacer nada, y se va a ir feliz con su paso porque va a plata de grande. Y después va a venir otro y va a hacer su respeto. Entonces, ¿a quién estamos molestando o dañando realmente con el paro? A nosotros mismos puede ser, como alumnos. Por ejemplo, no sé, yo sé que nosotros tenemos mucha conciencia y tenemos mucha exigencia que cualquier alumno de la universidad. Pero en este momento, si nos comparamos con cualquier otra persona que esté en otra universidad con clase, yo por ejemplo soy mentor y yo como mentor en realidad digo, no valgo tanto como esa persona en este momento. Y eso es difícil de la universidad, lamentablemente. Bueno, y una de las cosas que quería decir es sobre el lucro. He escuchado varias veces que el lucro es el problema principal, o hay que eliminar el lucro, y qué sé yo. Pero por ejemplo, una de las razones de por qué se forman segregaciones es por los precios de la universidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos una universidad pública gratuita, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, como por ejemplo la Universidad de Chile, si tú logras que la Universidad de Chile sea gratuita y que sigan entrando buenos alumnos y sigan siendo los mejores, eso haría que las universidades privadas regulen su mercado. Entonces, en realidad, el problema no es netamente el lucro o la ley, el lucro o la ley de mercado en el sistema, porque si tú sacas todos los colegios o las universidades con lucro, la universidad pública valdría lo mismo o quizás más. Entonces, no te asegura nada, no te asegura calidad, no te asegura menos segregación o aranceles más baratos. Y lo otro es algo, un comentario sobre lo que dijo Lars, era que, por ejemplo, yo iba a mi colegio, de mi curso de estaba en curso de matemática, y el alumno no veníamos a Chile, a ingeniería, a Buchar. Yo hace un par de meses, hace como un mes, fui al matemático de cuarto medio de este año, y pregunté cuántos iban a Chile, ninguno. ¿Por qué? Porque van a pagar. Solamente por eso. O sea, yo me acuerdo el año pasado, iban uno de Buchef allá, y nos convencían de que no, que Buchef la cuestión y todos felices, pero ahora se dan cuenta que en realidad como universidad está desprestigiada, entonces nadie quiere, y todos quieren por la católica, y si quieren industrial, los comerciales se van a dar por los desarrollos. Y eso a mí me dio mucha pena, y le da razón en muchas cosas lo que dicen. Última pregunta. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo quería preguntarle a Juan Pedro, ahondar en unas preguntas, la pregunta que respondiste a Andrés, que en realidad me hizo ver que implícitamente defiendes el lucro en base al tema de la presencia que tienen los colegios. Onda, para ti es como mejor que haya más colegios independiente de lo que hagan. A mí igual me molesta un poco porque es plata que está saliendo de impuestos con la que están ganando recursos los dueños de colegios. También el tema de que al hacer esto los pobres no entran, yo voy por otro lado, ahí uno está afectando por temas económicos, tal como se hace hoy en día. Hoy en día hay gente que es pobre, no tiene la real opción de entrar a la universidad, salvo se destacan los que son, entre comillas, genios, por decirlo de alguna manera, son los elementos que se empiezan a rescatar y se integran al sistema universitario, pero en general los que tienen reales opciones de entrar a la universidad, me atrevería a decir que es del cuarto quintil para arriba, y algunas excepciones del tercero. El resto son gente que tiene que tener mucha suerte en cuanto a temas económicos. Y en cuanto al tema que también me hizo ruido, el tema de la gente que preferiría irse a otra universidad en vez de la Universidad de Chile solo por el tema del paro. Bueno, yo soy mechón y creo que he aprendido mucho más que mis compañeros que están en la Católica por un tema más de
suena súper cliché el tema, pero el tema de pensar país me parece mucho más importante que saber un poco más de cálculo, un poco más de álgebra. 5 minutos para responder la pregunta y hacer un cierre, y voy a ser muy estricto en los tiempos. Advierto. Es muy malo facilitar, bueno, preguntando los tiempos y voy a resaltar. En cuanto a acá se pregunta que hace ruido porque entienden que el lucro tiene una centralidad demasiado fuerte. Giovanni, los compañeros allá también lo decían. Yo creo que ningún tema por sí solo va a solucionar el problema que hoy día tenemos. ¿Ya? Ni acabar con el lucro por un lado, así como aisladamente, ni tener una universidad gratuita, porque a la universidad acceden 4 de cada 10 jóvenes chilenos, ya, de los quintiles superiores de ingresos. Tampoco por sí solo fortalecer la educación pública, tampoco por sí solo dar solución a los problemas de la educación escolar. Se requiere una forma integral, ¿ya? O sea, hoy día la desigualdad se arrastra desde la comuna, se reproduce a nivel escolar, la universidad, el sistema de educación superior viene a reducirlo, por lo tanto, si imagina el sistema de selección universitaria, de todas formas va a mantener la desigualdad de origen. Por lo tanto, acá se requiere una reforma integral que tiene una división de proceso para su implementación, y aquí respondo a la pregunta de los pisos mínimos. Yo voy a responder un poco con los pisos que hemos resuelto acá en la Universidad de Chile, que son los pisos mínimos para la mesa, ¿ya? Que tienen que compartirse y acordarse con las otras federaciones del CONFECH, que son la obtención de a lo menos un 50% del presupuesto de la universidad por la vía de aportes basales directos, la del fondo de revitalización para aquellas instituciones que no son estatales, pero que hoy día están dentro del Consejo de Rectores, que cumplen una misión de colaboración con el Estado, la instalación de un proyecto estatal de educación técnica y profesional, una red estatal, a lo menos las bases con el proyecto de ese tipo. Ya que la erradicación del lucro, eso hoy día está como eso mismo, puede someterse a discusión. De hecho, todo esto va a ser discutido en toda la asamblea, porque hemos diseñado como federación un programa que nos permita sesión a sesión que se dé esta mesa, están discutiendo entre medio en la asamblea y los planes de federación si consideramos avance, si consideramos que no un avance que se está discutiendo, y por lo tanto resolver de esa manera democrática y participativa cuál va a ser nuestro papel en las próximas sesiones. ¿Ya? Eso lo vamos resolviendo entre todos, ya no está, esto no es una cuestión, un monopolio que tengamos nosotros en la mesa directiva para resolver. Y la democratización, es decir, lo que está en el pedido de derogación de los decretos con fuerza de ley que hoy día impiden la participación en cuerpos colegiados de toma de decisiones en instituciones de educación superior, y la garantía de que se van a respetar las libertades de asociación, es decir, de organización, centros de estudiantes, federaciones, sindicatos, asociaciones de profesores que no se respetan en la gran mayoría de instituciones de educación superior en este país. ¿Por qué? También la pregunta de esta aparente contradicción que señalaba el compañero de en la mesa vamos a conseguir cosas, pero con este gobierno no vamos a conseguir nada. Bueno, justamente porque formamos parte de un colectivo que tiene vocación no solamente de ser una organización estudiantil, sino que tiene una vocación política. Nosotros entendemos que la solución a los problemas que hoy día nos preocupan en materia educativa, en materia en otros temas, requiere necesariamente de un cambio político. Hoy día, con este tipo de sociedad, con este tipo de sistema político, no vamos a lograr conseguir cambios importantes en tema de educación, porque son funcionales a un tipo de sociedad. No es que acá sea un debate puramente dentro de lo educativo, acá hay una interdependencia con un tipo de sociedad que se está construyendo, y para tú discutir la construcción de esa sociedad necesita necesariamente la disputa y la construcción del poder. Y eso va de la mano con la consecución de la actual coyuntura de cambios en lo educativo. Por lo tanto, siempre van a escuchar de nuestra parte que incluso si llegáramos a conseguir estos pisos mínimos, no vamos a estar satisfechos, porque van a haber muchos otros problemas en la educación, muchos otros pendientes, y muchos otros pendientes, por supuesto, en otras áreas, en otros derechos sociales que no son entregados por el Estado y que son entregados al mercado, que con un movimiento estudiantil no vamos a conseguir, sino que simplemente con una mayoría social organizada que esté dispuesta y tenga la capacidad a disputar también poder en este país. Y es una construcción de largo plazo que a nosotros nos interesa. Yo quiero también sumar, para terminar, una discusión acá que Lars argumentaba desde que a él le interesaba la educación para formar personas. Yo le pregunto qué tipo de personas quiere formar con la educación, porque estamos de acuerdo con la premisa de que acá todos queremos formar buenas personas. Yo creo que acá lo que impera en las palabras de Lars en su argumentación es un paradigma individualista. Él dice que queremos libertad, pero yo le digo a Lars que en un sistema de mercado hay libertades y libertades, hay personas más libres que otras. La libertad de la Bombay, por ejemplo, que es la que defiende el lucro, que argumentaba con el mismo argumento de Lars, la libertad, es muy distinta a la libertad de la señora Juanita,
tiene una población y que puede pagar a lo más mensualmente 5 lucas a su, por matrículas de por arancel para su hijo. Mientras la libertad, digamos, va es pagar de 0 a 500, 600.000 pesos mensuales. Esas libertades son totalmente distintas. Y la persona que yo creo que nosotros deberíamos intentar formar es una persona que comprenda que su libertad no termina cuando empieza la libertad del otro, sino que depende de que el otro también sea libre. ¿Ya? Nosotros debemos ser un movimiento por mayor igualdad y mayor libertad, más libertad que la que estos tipos defienden. O sea, estos tipos no defienden libertad, defienden libertad de empresa, la libertad de lucrar con el otro, la libertad de hacer un negocio con el otro. ¿Ya? Nosotros queremos libertad para que nuestros hijos, los hijos de los que viven allá y los que viven allá, tengan la libertad de entenderse entre sí, de comunicarse y de construir un país conjunto. Y esa es la verdadera libertad que debemos defender. Yo creo que nosotros, en este movimiento, debemos entender la libertad de manera mucho más honesta y firme que otros compañeros que vienen. Partiendo con lo que dijo Giovanni, claramente hoy día las demandas que están como caballito de batalla no son lo que mejoran la educación, y esto tiene una explicación que probablemente se puede compartir, que tiene que ver con puntos estratégicos que enjuician un sistema sociopolítico más que con la mejora de la educación. En pocas palabras, el buen chileno nos está metiendo la puntita. A ver. Y de hecho, si se quisiera generar cambios concretos, súper radicales, en poco tiempo, en el corto plazo, incluso mediano, tuvieran la educación en un estándar mucho mejor, podríamos apuntar, por ejemplo, a la carrera docente, podríamos apuntar al estatuto docente, podríamos apuntar también a la educación escolar, que está súper dejada de lado, de municipalización, pero todo lo demás, no nadie sabe. Sobre lo que me decía el cabrón allá, no alcanzó a entenderla muy bien, pero cuando me dijiste que es segregación, yo creo que más que segregación es la libertad que la gente elija el proyecto educativo que va más acorde con la expectativa que tiene para sí mismo o para su hijo, dependiendo del caso de la educación escolar o universitaria. Entonces, en ese sentido, más que una homogeneidad del proyecto, yo creo que una pluralidad de proyectos, de que la gente empoderada, si bien decirlo, puede elegir. O sea, porque yo le voy a prohibir a un católico que puede entrar a su hijo en un colegio católico, o a un adventista lo mismo, incluso no sé, un marxista en Latinoamérica de integración, cosas. En ese sentido, también tenemos, por ejemplo, los colegios particulares seleccionados que hoy día están oficiando de garantes de la libertad educativa. O sea, la gente de menores recursos hoy día por fin puede perder a sus hijos en colegios que defiendan ciertos factores de principio y no mandarlos simplemente a la educación pública porque es lo que les quedó. En ese sentido. También dijiste que la gente se quedaba fuera de la Universidad de Chile, tiene que, o sea, es porque no era consciente, y trataste como una falsa dicotomía que yo creo que es súper complicado, porque decir como, si yo estoy a favor del movimiento estudiantil, me preocupan los demás, y si no, no. O sea, a mí me preocupa la educación, y yo claramente hoy día tengo muchas divergencias con lo que está pasando hoy día a nivel de la federación, por ejemplo. Muchas, sobre todo a nivel de la demanda y la cocina que se está haciendo. Entonces, creo que, de hecho, tu mundo apunta más a una homogenización del sistema de una universidad pluralista que obedecer a su naturaleza pluralista, es decir, gente diversa. Si la gracia es que tengamos gente que piensa distinto, no que estemos todos iguales, sino pluralista. En ese sentido, creo que también, como decían por allá, es súper necesario, ahí creo que también lo dijiste, es súper necesario que, más allá de plantearse el paro, la movilización o las clases nada, yo creo que estudiamos en la Universidad de Chile, somos capaces de caminar más Chile. ¿Cachai? Somos capaces de, evidentemente, hacer cuestiones que pueden costarnos un poco. O sea, si la lucha es tan trascendente, tan importante, me imagino que las prioridades también estarán por el lado de la lucha, será importante, ¿cachai? O sea, ahora dar un examen por última vez con el profesor, ¿cachai? Y aparte tampoco la realidad así, porque también tenemos que considerar que hoy día las opciones que se están entregando de organización estratégica, ¿cachai? Es distinto, la economía yo creo que es falsa. Y de hecho, y haciendo eco de lo que decía Andrés, yo creo que el paro, dando la segunda vuelta, se molesta a alguien. Pero el paro molesta justamente a ese alguien que está en tu misma facultad y que no quiere el paro y que quiere estudiar. Ahora, sobre lo que decía Pancho, ¿qué personas queremos? Yo creo que la persona se hace a sí misma. La persona, o sea, no tiene que llegar a un modelo, no tiene que llegar a una
una sociedad o un Estado a decirle cómo tiene que ser. La persona realiza su propio proyecto y en concordancia con eso busca su realización. O sea, yo veo a la persona como un fin en sí mismo y yo creo que el único fin que pudiera tener la persona es su felicidad. En ese sentido, creo que es de un estatismo casi orwelliano plantear algo distinto. Y de hecho, y haciendo énfasis, una frase que leí hace poco y creo que grafica muy bien mi experiencia con Pancho. Yo creo que la igualdad de oportunidades sí es libertad, pero la igualdad la igualdad de resultados es represión. Eso. Antes de la pregunta quería comentar una cosa sobre Luis Colás, cuando en el fondo como que básicamente trata de decir que nosotros estamos como proponiendo cerrar el Tobán y se tira que eso tampoco es cierto. O sea, normalmente el territorio dice no, la única educación posible es la educación definida por el Estado marxista definido por Stalin hace 40 años. Son diferentes que se van a campaña del terror. Y cuando dice que los subvencionados que garantizan la libertad de educación, eso obviamente es mentira, sino como que si yo tengo 5 lucas voy a elegir el subvencionado A que me otorga una formación super cristiana o el B que me otorga la formación, sino que simplemente elijo la rama donde alcanza la plata y claramente los únicos que pueden elegir en realidad en Chile son los que tienen plata y eso es así. Entonces no es como que sea realmente garante de la libertad y la libertad de educación básicamente es la libertad de elección de donde yo estudio existe cuando tengo plata para pagarlo. O sea, yo no puedo, si no tengo plata no puedo elegir por mi colegio, elijo el que me queda cerca y que me acepten, ¿no? Eso es lo que quería decir. Un pequeño comentario respecto a lo que sea el Matías, o sea, si somos del mismo colectivo, pero eso no significa que necesariamente pensemos igual, o sea, podemos tener discrepancia y solamente para que nadie comunique esa maquinero que imitar a la gente de su colectivo, recordar que, por si alguien lo está diciendo, también está mirada a Cami, que no es del colectivo, pero bueno, obviamente no puedo venir porque mañana hay más y tengo que estar reuniones más importantes que esto, que son comprensibles, solamente como aclaración. Ahora sí que pasar a las preguntas. Lo que preguntaba Iván sobre las consignas, yo creo que es más o menos cierto. O sea, creo que en el fondo nosotros estamos cuestionando principalmente un modelo. No es el punto central no es cada demanda procesora, sino que estamos cuestionando un modelo. Y creo que las demandas que más apuntan a la regulación del modelo son precisamente la gratuidad, el lucro, etc. Por eso es que son las demandas que han agarrado más fuerza. Porque si nosotros salimos a la calle y decir queremos tasas de interés más bajas, no, eso es también es bueno, pero no es como algo que voy a decir eso realmente es que me hago lucrativo. Entonces, cuando incluso entonces, en ese sentido, que efectivamente hay demandas que son más conseguibles y que quizás lo logremos ahora y que son buenas, nos apuntan en el fondo a decir, nosotros como estudiantes no solamente queremos estas demandas porque son buenas, sino que realmente estamos pensando en un modelo educativo distinto. Y por eso creo que esas son las consignas más importantes. Sin embargo, me parece que sí es importante plantearse si es que no hay algunas demandas que son más importantes y que han quedado muy en el olvido, y eso puede ser cierto. O sea, hay que replantearse constantemente cuál demanda plantear más. Yo sí creo que las demandas que son más centrales son las que más han surgido, porque han surgido de forma súper natural. Pero creo que, por ejemplo, ahora que va a haber una mesa, en esa mesa también hay que plantear con mucha fuerza las demandas que sí apuntan a un avance importante, a desbancarizar, por ejemplo, eliminar el CAE, y no quedarse solamente en las demandas estructurales, porque lamentablemente con este gobierno no vamos a lograr un cambio real, un cambio radical, pero sí yo creo que espero que pueda haber algún avance que sea significativo. Eso. Bueno, quiero responder la pregunta que me hizo el compañero allá, porque fue la única que fue específicamente para mí. ¿A quién molesta el paro? Sí, yo creo que este paro de ingeniería en particular, su principal motivo no es molestar a nadie. Sí creo, y lo dije antes, que el paro del sistema educativo en su conjunto está molestando al gobierno. Y creo que en ese sentido cada uno aporta por su lado. El aporte individual puede ser menor, pero creo que el hecho de que estemos todos en paro sí molesta al gobierno y por algo pasaron desesperadamente, salvemos el año escolar, lo sacan para atrás y después lo volvieron a poner porque saben el costo político de que 70.000 niños pierdan el año es demasiado grande. O sea, creo que sí hay una molestia al gobierno de la paralización del sistema en su conjunto. El paro en particular de ingeniería, lamentablemente, nos molesta más a nosotros que al gobierno, ¿de acuerdo? Pero creo que es un costo que estamos dispuestos a asumir porque nos permite finalmente sumarnos a esta movilización y hacer todas las actividades que hemos hecho como asambleas, comisiones, etc. En ese sentido, creo que en este caso el paro en gran parte es un costo que asumimos para poder ser capaces de mostrar este modelo, porque evidentemente las escuela no es la culpable del modelo que tenemos ahora, más allá de que no puede tener que hacer con cómo se hacen las cosas en la universidad. Más preguntas, ¿cuál es el momento para bajar? Sí, yo creo que efectivamente hay una pregunta sobre la abierta. Yo creo que no hay ningún momento en que nosotros digamos este es el momento.
Y creo que hay dos cosas que son relevantes. O sea, creo que este no es el momento por lo que dije antes, por el tema de que estamos a punto de subir una mesa y puede ser un retroceso bajarse ahora. Y creo que cuando la pérdida del semestre sea un riesgo muy real, evidentemente ese puede ser el momento porque perder el semestre ya es un costo mucho mayor. Y creo que igual hay que evaluarlo dependiendo finalmente de las condiciones específicas del contexto, pero creo que ese es un hito que cambia un poco el escenario, porque aumenta mucho los costos, no porque cambie el fondo lo que vamos a ganar, sino que aumenta mucho los costos. Un minuto. Ya, si es posible un segundo semestre movilizado, bueno, si está conversado con la escuela, yo creo que esta semana vamos a sacar un poco, comunicar cuál es el fondo de la oferta que se hizo finalmente desde el Consejo de Escuela, después de lo que surgió tanto desde la Asamblea como del cuerpo académico. Y yo creo que lamentablemente el pasado semestre movilizado, como dice Tomás, nos va a bajar mucho con nuestra fuerza. Ahora yo creo que eventualmente vamos a necesitar ser capaces de compatibilizarlo y espero que seamos suficientemente inteligentes para ver cómo hacerlo. Creo que este paso fue necesario, por lo menos como un pequeño razón, porque si no nunca vamos a tener la gran fuerza que tenemos ahora. Y creo que vamos a necesitar madurar para ser capaces de mantener niveles importantes de movilización con clases, pese a que no van a ser los que tenemos ahora, estoy seguro. Última pregunta que respondo antes de cortito. Los alumnos que se pierden, yo creo que esta universidad tiene un rol público y es muy importante. Y creo que este paso responde un poco a eso. Y creo que el alumno que entra a esta universidad tiene que tener claro la universidad que está entrando. Y creo que el hecho de que estemos cuestionando y movilizándonos para cambiar cómo funciona el país es algo que es bueno para la universidad. Para mí es algo que es bueno porque la universidad está cumpliendo con su rol país y eso es algo que para mí dice cumplirse siempre. No significa como movilizarse por el gusto de movilizarse, pero sí significa que este año, y particularmente esta facultad por primera vez, estamos siendo capaces de sacrificar gran parte, de tener costos propios muy altos, porque creemos que hay una causa mayor, que hay una profunda injusticia y un profundo en el modelo educativo y que hay que cambiarlo y cuestionar el sistema político y todo lo que hemos dicho. Y creo que en ese sentido esa es la universidad que corresponde a la Chile y que los estudiantes decían entonces con ese contexto, si quieren o no, esta universidad que es una universidad pública. Agradecer a todos ustedes por estar acá con este calor y otro aplauso por favor a los invitados.